Salí de esa primera sesión con una sensación incómoda que no supe nombrar en ese momento. La historia no encajaba del todo. Había premios, cartas de agradecimiento, alumnos que la recordaban con cariño, y aún así, 6 meses ocultando a un niño de 10 años. Cuando terminó de leer el expediente, no pensé en una criminal. Pensé en alguien que había cruzado una línea sabiendo perfectamente el precio que iba a pagar. Trabajo en esta prisión desde hace varios años. He escuchado muchas historias, algunas difíciles, otras directamente imposibles de olvidar. Aún así, hay expedientes que se quedan contigo más tiempo del que deberían. El de Ana María fue uno de ellos, no porque fuera el más violento, ni el más mediático, sino porque me obligó a hacerme preguntas para las que todavía hoy no tengo respuestas claras. A veces el sistema funciona, otras veces llega tarde, demasiado tarde. A lo largo de los años he visto casos en los que todo estaba según el protocolo, y aún así, alguien terminó pagando el precio. El expediente de Ana María no hablaba de golpes ni de denuncias previas. No había informes de servicios sociales ni alertas oficiales. Solo una mujer convencida de que esperar significaba perder a un niño. La oficial Ramírez revisó mi identificación como siempre, aunque me veía 3 veces por semana. La nueva, dijo señalando el expediente. La maestra. Mi sobrina estuvo en su clase hace años. Dice que era mejor maestra que tuvo. No entiendo qué pasó. Por eso estoy aquí, respondí. Para entender, caminé por el pasillo que conocía de memoria. Paredes verdes institucionales, piso de linóleo gris, olor a desinfectante mezclado con humedad y desesperación contenida. Arriba escuché voces, alguien tosiendo, pasos pesados de guardias. La prisión nunca dormía. Entré a sala 7, la mesa de metal atornillada al suelo, las sillas de plástico duro, la ventana con barrotes y la luz fluorescente parpadeante seguían ahí, exactamente como siempre. El expediente resumía su vida de una forma fría, casi mecánica. Años de trabajo en la misma escuela, evaluaciones positivas, premios repetidos. Todo encajaba dentro de lo que el sistema considera una trayectoria ejemplar. Mientras leía, no podía evitar pensar en lo fácil que es reducir una vida entera a unas cuantas líneas bien ordenadas. Nada en esas páginas explicaba cómo alguien así terminaba sentada en una sala de terapia dentro de un centro penitenciario. Según el expediente policial, Mateo había desaparecido a la salida de la escuela. La búsqueda movilizó recursos, patrullas, interrogatorio. Durante meses, el caso avanzó sin respuestas claras. Cuando finalmente lo encontraron en el apartamento de Ana María, el informe se limitaba a constatar hechos. El niño estaba vivo, alimentado, escolarizado. Lo que no decía el expediente, y lo que nunca dicen, es qué ocurre en esos meses de espera, ni quién carga con las consecuencias de cada día que pasa sin respuesta. Fiscal argumentó secuestro premeditado, engaño deliberado a autoridades, obstrucción seria a investigación policial que costó miles de horas y recursos. Defensa de oficio intentó argumentar que Ana María actuó por preocupación genuina, por bienestar del niño, pero no pudo presentar evidencia convincente de peligro inmediato. No había reportes de abuso, no había historial de servicio social, solo palabra de maestra contra sistema legal que dice que no puedes simplemente tomar niño, sin importar tus razones. 12 años. Pena de prisión, porque cruzó ciertos umbrales de tiempo y engaño deliberado. Escuché pasos en pasillo. Puerta se abrió. Ramírez entró primero. Después, Ana María Herrera era mujer pequeña. Tal vez unos 60, complexión delgada pero no frágil. Llevaba cabello gris, que probablemente había sido castaño, recogido en moño bajo, gafas de marco grueso, y incluso en uniforme beige de prisión, incluso con todo lo que había perdido, caminaba con esa postura específica que tienen maestras de primaria, espalda recta, pasos medidos, manos listas para gesticular o consolar. 26 años frente a niños de 8 y 9 años, no desaparecían porque estabas en celda. Señora Herrera, esta es la doctora Soto, dijo Ramírez. Ella va a trabajar con usted en terapia. Ana María asintió pero no habló inmediatamente. Sus ojos,
color café claro detrás de gafas, me evaluaron con inteligencia aguda. Ojos de maestra, ojos que habían aprendido a leer niños, a ver más allá de lo que decían. Ramírez salió, puerta se cerró con sonido metálico. Buenos días, Ana María, por favor siéntate. Se sentó con movimientos cuidadosos, manos cruzadas sobre mesa, manos de maestra, o al menos eso pensé al verla sentarse frente a mí. No eran manos especiales, ni distintas a otras que había visto antes. Simplemente contaban una historia sin necesidad de palabra. Dedos manchados permanentemente con marcador, uñas cortas y limpias, pequeñas cicatrices de años de manualidades, papel, tijeras. Manos que habían sostenido lápices de niños para enseñarles a escribir, que habían limpiado lágrimas, que habían aplaudido logros pequeños. Me llamo Elena Soto. Soy psicóloga clínica, llevo 8 años como voluntaria aquí. Todo lo que hablemos es confidencial. Mi trabajo es ofrecerte espacio seguro para hablar de lo que necesites. ¿Entiendes? Sí, doctora. Su voz era exactamente lo que esperarías de maestra de primaria. Suave, clara, paciente, con ligero tono maternal que probablemente usaba sin darse cuenta. ¿Quieres agua? No, gracias. Silencio, luz fluorescente parpadeó. Ana María, leí tu expediente, sé lo que dicen los cargos, sé lo que el juicio concluyó, pero no sé tu versión. Y eso es lo que quiero escuchar. Por primera vez, algo cambió en su expresión. Sus labios apretados se relajaron levemente. Sus hombros, que habían estado tensos, bajaron. Mi versión, dijo suavemente. Nadie quiso escuchar mi versión. El fiscal solo vio secuestro. Mi abogado intentó, pero estaba sobrecargado. El juez escuchó hechos. Maestra esconde niño, maestra miente, maestra va a prisión. Pero nadie preguntó por qué, o si lo preguntaron no les importó la respuesta. A mí me importa, dije. Cuéntame sobre Mateo. El nombre del niño fue como llave. Ana María se inclinó hacia adelante, y por primera vez vi verdadera emoción en su cara. Mateo, dijo, y su voz se llenó de ternura tan profunda que era casi palpable en aire. Sus manos, que habían estado quietas sobre mesa, empezaron a moverse sutilmente, gesticulando de forma que reconocí inmediatamente. Manos de maestra explicando algo importante. Mateo Reyes, cuando llegó a mi clase hace 2 años, tenía 8 años recién cumplido. Era primer día de septiembre, hacía calor insoportable, y niños entraban al salón ruidosos y llenos de energía después de vacaciones de verano. Y después entró él, último en llegar, pequeño para su edad, tal vez 1,20 m cuando debería haber medido 1,30 m, delgado de forma preocupante como si no recibiera alimentación adecuada. Ropa limpia pero obviamente de segunda mano, demasiado grande. Y esos ojos, doctora, tenía ojos oscuros enormes, color café tan oscuro que era casi negro, que parecían absorber todo pero no revelar nada. Ojos que habían visto demasiado para cara de 8 años. Los primeros días de clase Mateo se sentaba al fondo. No hablaba, no levantaba la mano, no jugaba en recreo, solo se sentaba solo con libro. Al principio pensé que era tímido, que necesitaba tiempo para adaptarse. Pero pasaron semanas y nada cambió. Otros niños intentaban incluirlo. Él se alejaba. Durante almuerzo comía solo en esquina. En clase de educación física se sentaba en banca, no participaba. De su familia supe algunas cosas después, revisando papeles y escuchando comentarios sueltos en la escuela. Su madre había muerto cuando él era muy pequeño, y de ella conservaba apenas recuerdos borrosos. Lo que más se repetía era una sensación, la de haber estado a salvo alguna vez, aunque ya no supiera exactamente cuándo ni cómo. Mateo apenas la recordaba conscientemente, solo fragmentos dispersos, su olor, su voz cantando canciones de cuna por las noches, sensación vaga de estar seguro y amado. Después de accidente que le quitó madre, solo quedó su padre, Ricardo Reyes, hombre de 38 años, trabajaba irregularmente en construcción. Cuando había trabajo bebía según rumores de vecinos. Vivía con su padre. Tomé decisión consciente de invertir tiempo extra en este niño que claramente necesitaba más que educación básica. Empecé a llegar 30 minutos antes de clases oficiales para tener tiempo a hablar con él. Me quedaba 30 minutos después para asegurarme que entendía tarea. Durante recreos, en lugar de ir a sala de maestros como otros profesores,
Me quedaba afuera observándolo discretamente. Empecé a prestarle atención especial sin hacerlo obvio ante otros niños. Me sentaba con él durante almuerzo. Le preguntaba sobre su libro. Y lentamente, muy lentamente, empezó a abrirse. Resulta que Mateo era brillante. Leía al nivel de 6º grado aunque estaba en 3º. Amaba historias de aventuras, ciencia ficción, cualquier cosa que lo llevara lejos de su realidad. Empecé a traerle libros de mi propia colección. Empezó a sonreír cuando me veía en las mañanas. Pero había algo más, algo que me preocupaba. Mateo siempre llevaba mangas largas, incluso en días calurosos. Siempre tenía excusas para no participar en educación física. Y a veces, cuando pensaba que nadie lo veía, se tocaba costillas con expresión de dolor. Un día, en mayo de ese primer año, estaba ayudándolo con proyecto de arte. Se estiró para alcanzar algo, y Manga se subió. Vi moretón grande en su antebrazo. Moretón que claramente tenía forma de mano. Mateo, le dije lo más calmada que pude, ¿qué te pasó en el brazo? Se bajó Manga inmediatamente. Me caí, dijo. Jugando. Pero la forma en que lo dijo, la forma en que no pudo mirarme a los ojos, supe que mentía. ¿Te caíste o alguien te lastimó?, pregunté. Mateo se quedó callado largo rato. Después, muy bajito, a veces papá se enoja, pero es mi culpa. Hago cosas mal. La voz de Ana María se quebró levemente. Doctora, dijo, y se quedó en silencio unos segundos. Cuando un niño de 8 años dice algo así, no sabes bien qué hacer. Yo no supe. Me contó que fue directamente a la directora. Le mostró el moretón. Repitió palabra por palabra lo que Mateo había dicho. La escuela llamó a servicios sociales. 2 días después, una trabajadora social entrevistó al niño. Mateo negó todo. Dijo que se había caído. Sin un testimonio claro, el caso no avanzó. Hubo días en los que llegó a pensar que no estaba haciendo lo correcto. 26 años como maestra no te preparan para esto. Nunca se había visto siguiendo a nadie después del trabajo, tomando fotos, anotando matrículas. No era ella. Hubo noches en las que no durmió, no porque estuviera segura de lo que hacía, sino porque ya no sabía qué más intentar. O al menos, no la Ana María que había sido hasta entonces. Seguí documentando. Cada vez que Mateo llegaba con nuevo moretón, tomaba foto discreta si podía, escribía nota con fecha. 3 meses después, septiembre cuando empezó nuevo año escolar, llamé de nuevo a servicios sociales. Esta vez tenía carpeta completa. Fotos, notas, observaciones, nueva trabajadora social fue asignada. Dijo que investigarían. Pasaron 2 semanas. Llamé, estamos en proceso. Dijeron, estas cosas toman tiempo. Mientras tanto, Mateo estaba empeorando. Ya no sonreía. Dejó de hablar completamente, incluso conmigo. Tenía ojeras permanentes. Un día lo encontré llorando en baño durante recreo. Le pregunté qué pasaba. No dijo nada. Solo me abrazó y lloró. Cuando lo abracé, supe que ya no bastaba con esperar. Consulté el reloj. Habíamos estado hablando durante 1 hora y media. Ana María, vamos a continuar el jueves, pero necesito saber, ¿cuándo decidiste que ibas a esconderlo? Ella me miró directamente. El día que descubrí que su padre no solo lo golpeaba, había algo más, algo que no supe cómo decir en voz alta durante mucho tiempo. Y nadie, absolutamente nadie, estaba haciendo nada lo suficientemente rápido para detener. Cuando volví al día siguiente todo parecía igual, y eso me incomodó más de lo que esperaba. Entré a prisión siguiendo mismo ritual. Control de entrada, Ramírez, pasillo verde. Sala 7. Ana María llegó puntual, caminando con misma postura de maestra dedicada. Esta vez, cuando se sentó había urgencia diferente en sus ojos. Necesidad de que alguien finalmente entendiera. Esa noche dormí poco. Al día siguiente estaba agotada, distraída, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera Mateo. El jueves volví a la prisión con estómago en nudo. Ana María entró con misma postura recta de maestra, pero había urgencia en sus ojos. Necesitaba que alguien entendiera. Se sentó, cruzó manos. Doctora, necesito contarle exactamente cómo descubrí lo que estaba pasando.
porque cuando el fiscal me acusó de secuestro, nadie quiso escuchar esta parte. Dijeron que no importaba, que nada justificaba lo que hice. Pero importa porque Mateo no era solo niño golpeado, era niño que iba a desaparecer. Era febrero, Mateo estaba en cuarto año ahora, pero yo seguía viéndolo. Maestros, hacemos eso. Los niños que nos preocupan, los seguimos aunque ya no estén en nuestra clase. Lo buscaba en recreos, me aseguraba de que comía. Un día después de clases, estaba organizando mi salón cuando vi por ventana algo extraño. Mateo estaba fuera de escuela con su padre, lo cual era normal, pero había hombre con ellos. Hombre que no reconocí, y la forma en que ese hombre miraba a Mateo me puso piel de gallina. Salí de escuela. Me acerqué lentamente. Escuché fragmentos de conversación. El hombre decía, es perfecto, exactamente lo que buscamos. Callado, obediente. Ricardo respondió, te dije que valía la pena. ¿Cuándo puedes? No escuché el resto porque Mateo me vio. Doctora, su cara era puro terror. Corrió hacia mí. Maestra Ana, dijo, voz temblorosa. Ricardo y el hombre dejaron de hablar inmediatamente. Ricardo sonrió. Falsa sonrisa. Maestra Herrera, qué coincidencia. Este es mi amigo Carlos. Estábamos hablando de trabajo. Esa noche empecé a unir detalles que hasta entonces había preferido ignorar. Al día siguiente fui directamente a oficina de servicios sociales. No llamé. Fui en persona. Exigí hablar con supervisora. Me hicieron esperar 2 horas. Finalmente supervisora me atendió. Señora de unos 50 años, obviamente exhausta, escritorio cubierto de archivos. Le conté todo, lo del hombre, la conversación, mis sospechas de tráfico. Ella escuchó, tomó notas. Entiendo su preocupación, maestra Herrera, pero necesitamos evidencia concreta. No podemos actuar basándonos en fragmentos de conversación y sospechas. ¿Evidencia concreta?, pregunté, casi gritando. Un hombre extraño evaluando a un niño como si fuera mercancía no es suficiente. Tenemos que seguir el protocolo, dijo. Voy a agregar esto al expediente existente de Mateo. Programaremos visita domiciliaria dentro de 2 a 3 semanas. 2 a 3 semanas, repetí, incrédula. En 2 a 3 semanas, Mateo podría desaparecer. Maestra Herrera, entiendo que está preocupada, pero estas investigaciones toman tiempo. No podemos simplemente irrumpir en hogares sin proceso debido. Salí de esa oficina temblando de rabia y miedo. 2 a 3 semanas. Como si Mateo fuera expediente que podía esperar en pila de papel. Esa noche no dormí. Seguí pensando en ese hombre, en la forma en que había mirado a Mateo, en palabra perfecta, y pensé en todos los casos que había leído. Niños que desaparecieron antes de que el sistema pudiera actuar, niños que nunca fueron encontrados o que fueron encontrados demasiado tarde. Al día siguiente, viernes, Mateo faltó a clases. Nunca faltaba. Llamé a casa de Ricardo. No contestó. Llamé 3 veces más durante el día. Nada. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. ¿Y si ya era demasiado tarde? ¿Y si ese hombre ya se lo había llevado? No podía concentrarme. Otros maestros me preguntaron si estaba bien. No estaba bien. Estaba aterrada. El lunes Mateo volvió, pero estaba diferente. Más callado que nunca, si eso era posible. Tenía ojeras profundas. No comió nada en almuerzo. Después de clases lo detuve. Mateo, ¿dónde estuviste el viernes? Él miró al piso. En casa, enfermo. Mateo, mírame. Levantó ojos y lo que vi ahí me rompió corazón. Miedo absoluto. Mateo, ¿pasó algo? ¿Alguien vino a tu casa? Empezó a temblar. Maestra Ana, susurró. Papá dijo que un señor me va a llevar a vivir con él. Dijo que va a ser pronto. No quiero ir. Tengo miedo. Me arrodillé frente a él. Tomé sus pequeñas manos en las mías. No vas a ir a ninguna parte con ese señor. Te lo prometo. ¿Cómo lo vas a impedir?, preguntó con voz rota. Papá ya decidió. Dijo que necesita dinero. Y ahí estaba. Confirmación directa. Ricardo estaba a punto de entregarlo a gente peligrosa. ¿Cuándo?, pregunté, tratando de mantener voz calmada.
No sé, pronto, esta semana, tal vez. Mateo, escúchame, voy a protegerte. ¿Confías en mí? Él asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Entonces necesito que seas valiente un poco más. Esa tarde llamé de nuevo a servicios sociales. Reporté lo que Mateo me había dicho. La respuesta fue misma: lo agregaremos al expediente. La visita domiciliaria está programada para dentro de 10 días. 10 días. Grité en teléfono. El niño dice que va a pasar esta semana. No entienden urgencia. Señora Herrera, cálmese. No podemos adelantar visitas sin razón de emergencia documentada. Si está tan preocupada, llame a policía. Marqué número de emergencia con manos temblorosas. Operadora contestó con voz aburrida. Le expliqué situación. Niño en peligro inminente, posible tráfico, padre involucrado. Me transfirieron a oficial. Le conté todo. Hombre extraño. Conversación sospechosa. Palabras de Mateo. Mi investigación. Fotos que había tomado. Oficial escuchó con paciencia que sonaba practicada. Después dijo con tono que había usado 1000 veces antes. Señora, entiendo su preocupación, pero sin evidencia directa de crimen en progreso, no podemos actuar. Ha habido amenaza explícita. Intercambio de dinero que usted haya presenciado. El niño ha sido físicamente movido de su residencia contra voluntad del padre que tiene custodia legal. No. Entonces le sugiero que trabaje con servicios sociales. Ellos manejan estos casos. Llamé a policía. Oficial tomó reporte que probablemente fue archivado y olvidado antes de que colgara teléfono. Dijo que sin evidencia de crimen en progreso, no podían hacer nada. Me sugirió que esperara a servicios sociales. Sentada en ese café pequeño cerca de comisaría, después de que oficial me dijera por tercera vez que no podían hacer nada sin evidencia, con café frío enfriándose en taza ante mí, miré hacia ventana y vi niño pasando con su madre. Niño de quizás 6 años, sosteniendo mano de madre, riendo por algo que ella le había dicho. Escena perfectamente normal. Escena que Mateo nunca tendría con su padre. Y en ese momento, con claridad que fue casi física en su intensidad, me di cuenta de algo fundamental. No había tiempo. Todo lo que me habían explicado tenía sentido en el papel, pero no encajaba con la urgencia que yo estaba viendo. Sentada allí, entendí que esperar ya no era una opción. El miércoles después de clases, cuando Ricardo vino a recoger a Mateo, me acerqué. Señor Reyes, necesito hablar con usted sobre tareas de Mateo. ¿Podría quedarse un momento? Ricardo pareció irritado, pero aceptó. Le dijo a Mateo que esperara afuera. Cerré puerta de salón. Señor Reyes, sé lo que está planeando hacer. Su expresión cambió inmediatamente. No sé de qué habla. Sé sobre el hombre. Sé que está planeando entregar a Mateo, y no voy a permitirlo. Ricardo se rió. Risa fría, cruel. Maestra entrometida. ¿Y qué va a hacer? ¿Llamar a policía? Ya lo intentó, ¿verdad? Y no vinieron. Porque es mi hijo. Puedo hacer lo que quiera con él. Es un niño, no propiedad. Es mi hijo, repitió. Y necesito dinero. Usted no entiende. Tengo deudas. Gente peligrosa. Esta es única forma. Hay otras formas. No para mí, y usted no puede detenerme. Así que sugiero que se meta en sus asuntos, o tendré que quejarme con directora sobre maestra que acosa a padre. Salió del salón. Yo me quedé ahí, temblando. Sabía que no tenía mucho tiempo. Esa noche preparé mi apartamento. Tenía cuarto de huéspedes que usaba como almacén. Lo limpié, puse cama que había sido de mi sobrina. Compré libros, juguetes, ropa de niño. Esa noche preparé mi apartamento sin tener del todo claro qué iba a hacer después. Solo sabía una cosa: Mateo no podía volver con su padre. El jueves llegó. Durante todo día, observé a Mateo. Parecía más nervioso que nunca. En almuerzo, no pudo comer nada. Mateo, ¿estás bien?, pregunté. Papá dijo que hoy viene un señor, susurró. Dijo que voy a conocerlo. Mi sangre se heló. Era hoy, pasaba hoy. No tenía más tiempo. Después de clases, cuando otros niños salieron, retuve a Mateo. Necesito ayuda organizando estos libros, le dije. Mateo se quedó. Esperamos hasta que escuela estuviera vacía. Entonces le dije: Mateo, ¿recuerdas que te dije que te protegería? Él asintió.
¿Todavía confías en mí? Otro asentimiento. Entonces necesito que vengas conmigo. Vas a quedarte en mi casa por unos días, mientras encuentro forma de mantenerte seguro para siempre. Mateo me miró con esos ojos oscuros enormes. ¿Y mi papá? Tu papá va a estar enojado, pero prefiero que esté enojado a que tú estés en peligro. ¿Voy a volver? Sí, le dije, aunque no estaba segura. Cuando sea seguro, pero por ahora, necesitas estar donde nadie pueda encontrarte. Mateo pensó por largo momento. Después preguntó, ¿puedo llevar mis libros? Puedes llevar todo lo que quieras. Empacó su mochila con 3 libros que le había dado, su cuaderno de dibujos y pequeña foto de su madre. Eso fue todo lo que tomó de su vida anterior. Salimos de escuela por puerta trasera. Mi coche estaba en estacionamiento vacío. Metí a Mateo, lo senté en asiento trasero, le dije que se agachara. Manejé a mi apartamento con corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. Cada semáforo en rojo era eternidad. Cada coche de policía que pasaba era amenaza. Pero llegamos, subimos escalera, abrí puerta de mi apartamento. Bienvenido, le dije a Mateo. ¿Estás seguro aquí? Te lo prometo. Los primeros días fueron extraños para ambos. Mateo no hablaba mucho. Se quedaba en su cuarto, leyendo. Yo trabajaba durante día. Llamaba enferma cuando tenía miedo de que Ricardo hiciera escena en escuela. Por las noches cocinaba para 2. Cenábamos juntos en silencio. Lentamente, muy lentamente, Mateo empezó a relajarse, empezó a sonreír, empezó a hacer preguntas. ¿Por cuánto tiempo puedo quedarme? El tiempo que necesites. Y si me encuentran, no van a encontrarte. ¿Lo prometes? Lo prometo. Mientras tanto, afuera, búsqueda había comenzado. Ricardo reportó a Mateo desaparecido día después de que lo tomé. Policía vino a escuela. Me interrogaron. ¿Cuándo fue última vez que vio a Mateo Reyes? Ayer después de clases. Mentí. Se fue con grupo de otros niños. ¿Notó algo inusual? No, nada. Mentí directamente a sus caras. No dije la verdad. Y cada vez que me preguntaban, volvía a elegir el silencio, porque sabía que si decía verdad, devolverían a Mateo a Ricardo, y Ricardo lo vendería antes de que Sistema pudiera hacer algo. Los días se habían convertido en semanas, semanas en meses de sesiones con Ana María, cada martes y jueves, 2 horas cada vez. Con el paso de las semanas, fui entendiendo partes de la historia que Ana María no había podido contar al principio, pero ahora llegábamos al corazón. Los 6 meses que Mateo vivió escondido en apartamento de Ana María. 6 meses que sistema judicial había etiquetado como secuestro, pero que ella describía con palabra completamente diferente. Rescate. Era jueves de noviembre. Casi 8 meses después de nuestra primera sesión. Había llovido finalmente esa mañana, primera lluvia real en semanas. Y prisión olía diferente, menos a desinfectante, más a humedad y metal mojado. Ana María entró más animada que de costumbre, casi con energía nerviosa. Los 6 meses que Mateo vivió conmigo fueron los más extraños y hermosos de mi vida. De día, era Ana María Herrera, maestra respetada que cooperaba con investigación policial sobre estudiante desaparecido. De noche era Ana, madre de facto de niño de 10 años que legalmente había secuestrado. Y hermosos porque por primera vez en mis 53 años, entendía lo que significaba ser madre. Por primera vez, sentía que alguien dependía de mí de una forma real. Ana María habló con voz más suave ahora, casi nostálgica. Doctora, esos 6 meses, no voy a mentir y decir que fueron fáciles, fueron aterradores. Cada golpe en puerta era amenaza, cada sirena en calle era advertencia. Cada vez que salía temía volver y encontrar policía esperando. Pero también fueron mágicos, porque Mateo floreció, y yo descubrí parte de mí que no sabía que existía. Las primeras semanas fueron ajuste. Mateo estaba asustado de hacer ruido. Susurraba incluso cuando estábamos solos. No salía de su cuarto a menos que yo lo llamara. Comía poco, pero lentamente, con paciencia, empezó a confiar. Le dije que podía leer cualquier libro de mi colección. Tenía cientos. Había sido coleccionista durante años. Libros fueron mi compañía cuando nunca encontré compañero. Ahora eran su refugio. Con el tiempo fuimos creando una rutina sencilla que le daba tranquilidad y a mí una falsa sensación de normalidad. Por las noches cocinaba. Me enseñé a cocinar cosas que niños aman. Pasta, pollo, arroz con frijoles. Mateo siempre comía todo. Después de cena,
Veíamos películas o jugábamos juegos de mesa que había comprado. Ajedrez se volvió favorito de Mateo. Me ganaba la mitad del tiempo. Antes de dormir, leía para él. Incluso a los 10, amaba que le leyera. Se acurrucaba con su almohada, cerraba ojos, y yo leía hasta que se dormía. Todavía hoy no sé cómo llamarlo, pero no todo era idílico. Mateo tenía pesadillas, se despertaba gritando, sudando. Yo corría a su cuarto, lo abrazaba. ¿Estás seguro?, le decía una y otra vez. Nadie va a lastimarte aquí. A veces lloraba. Extraño a mi mamá, decía. Su madre había muerto hacía 7 años, pero la recordaba. Cuéntame sobre ella, yo le pedía. Y él hablaba sobre mujer amable que le leía cuentos, que lo abrazaba, que lo amaba. Ella nunca habría dejado que papá me lastimara, decía. Si ella estuviera viva, todo sería diferente. También tenía miedo de ser encontrado. ¿Y si policía viene?, preguntaba. No van a venir, yo aseguraba, aunque no estaba segura. ¿Y si papá me encuentra? No va a encontrarte. ¿Puedo quedarme contigo para siempre? Esa pregunta me rompía corazón, porque quería decir sí, quería decir que podía quedarse, que podíamos ser familia, que nunca tendría que volver a tener miedo, pero sabía que no podía prometerle eso, así que decía, puedes quedarte todo el tiempo que necesites ser seguro. Los meses pasaron, marzo se convirtió en abril, abril en mayo. Búsqueda policial continuaba, pero con menos intensidad. Los primeros días habían sido frenéticos. Después cayó en ritmo de casos sin resolver. Me llamaban ocasionalmente, hacían mismas preguntas. Yo daba mismas respuestas. Empecé a pensar que tal vez, solo tal vez, podíamos seguir así, que Mateo podría quedarse conmigo, escondido pero seguro, hasta que encontrara forma legal de obtener custodia. Investigué, leí sobre leyes de custodia, sobre cómo reportar sospecha de tráfico de niños, sobre cómo documentar abuso. Empecé a construir caso, fotos viejas que había tomado de moretones de Mateo, notas fechadas de mis observaciones, testimonios escritos de lo que Mateo me había contado. Pensaba que si podía reunir suficiente evidencia, eventualmente podría ir a autoridades y decir, aquí está prueba, aquí está por qué lo protegí, ahora hagan lo legal. Pero necesitaba más tiempo, y tiempo fue exactamente lo que no tuve. En agosto cometí error pequeño pero fatal. Era cumpleaños de Mateo, 11 años. Quería hacer algo especial. No podíamos salir, obviamente, pero podía hornear pastel, comprar regalo. Fui a tienda departamental, compré juego de construcción que Mateo había mencionado meses antes, y juguete para niño de 11 años. Cajera mujer mayor, sonrió. ¿Para su hijo?, preguntó. Sí, dije sin pensar. Cumple 11. Qué lindo. ¿Qué edad tiene? 11, repetí, y entonces me di cuenta del error. Pero ya era tarde. No pensé más en eso hasta 2 semanas de septiembre. Sábado tranquilo. Mateo y yo estábamos leyendo cuando escuché voces en pasillo afuera de mi apartamento. Voces de mi vecina señora Martínez, hablando con alguien. Sí, vive aquí. Sola, siempre ha estado sola. Pero últimamente, he escuchado ruidos, como si hubiera niño, risa, pasos corriendo. Pensé que tal vez había adoptado o algo. Mi sangre se heló. Mateo, susurré urgentemente. Ve a tu cuarto, escóndete en closet. No hagas ruido, pase lo que pase. No salgas hasta que yo te diga. Mateo, entrenado por meses de silencio, obedeció inmediatamente. Vi pánico en sus ojos, pero no hizo preguntas. Simplemente corrió a su cuarto. Escuché puerta de closet cerrarse suavemente. Entonces golpearon mi puerta. Fuerte, autoritario. Policía, abra la puerta. Abrí. 2 oficiales uniformados. Uno hombre, una mujer. Detrás de ellos, señora Martínez miraba con curiosidad. Señora Herrera, sí, tenemos orden de registro. Recibimos reporte de que podría estar escondiendo a menor desaparecido. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo. No sé de qué habla. Entonces no le importará si echamos vistazo. No era pregunta. Entraron, empezaron a buscar. Sala, cocina, mi cuarto. Cada segundo era agonía. Sabía que eventualmente llegarían a cuarto de huéspedes. Y ahí estaba todo. Cama de niño, libros de texto de 4º grado, ropa de niño en closet. Y en ese closet, Mateo, probablemente aterrado, probablemente escuchando cada paso acercándose.
Oficial mujer abrió puerta de cuarto de huéspedes. Vi su expresión cambiar. Aquí, llamó a su compañero. Entraron al cuarto. Yo los seguí. Oficial vio Klaus. Caminó hacia él. Puso mano en perilla. Yo quería gritar, correr, hacer algo, pero estaba paralizada. Abrió puerta, y ahí estaba Mateo, acurrucado en esquina, abrazando sus rodillas, cara mojada con lágrimas. Mateo Reyes, dijo oficial con voz suave. Te hemos estado buscando, hijo. Mateo me miró. Maestra Ana, sollozó. Lo siento mucho. No tienes nada que lamentar, le dije. Voz rota. Esto no es tu culpa. Oficial hombre me tomó brazo. Señora Herrera, está arrestada por secuestro de menor y obstrucción a la justicia. Pusieron esposas. Frías, metálicas. Me leyeron mis derechos pero no escuché palabras. Solo escuché a Mateo gritando. No se la lleven. Por favor. Ella me salvó. Mi papá iba a venderme. Por favor. Oficial mujer intentó consolarlo, pero él seguía gritando, luchando para llegar a mí. Última cosa que vi antes de que me metieran en patrulla fue cara de Mateo en ventana, lágrimas corriendo, mano presionada contra vidrio. Había prometido protegerlo, y había fallado, no porque no lo intenté, sino porque el sistema decidió que protegerlo era crimen. Ana María se limpió ojos. No había llorado hasta ahora, pero finalmente lágrimas vinieron, y durante esos 6 meses mágicos y aterradores, vi cómo Mateo cambiaba por completo. Estaba muy tenso, se sobresaltaba con cualquier ruido repentino y comía deprisa, como si le fueran a quitar la comida en cualquier momento. Luego empezó a relajarse, se reía de bromas tontas, hacía preguntas sobre todo, leía 3 libros a la semana, absorbiendo el conocimiento con avidez. Una tarde lo encontré dibujando en su cuaderno. Había dibujado a nuestra familia, él y yo en el apartamento rodeados de libros, ambos sonriendo. Debajo había escrito, mi verdadero hogar. Cuando lo vi, me eché a llorar. 6 meses. Le di 6 meses de infancia auténtica, seguridad y amor incondicional. Juicio fue pesadilla. Fiscal me pintó como secuestradora trastornada, maestra que cruzó línea de apropiada preocupación a obsesión criminal. Argumentó que causé dolor enorme a padre buscando a su hijo, que desperdicié recursos policiales masivos, que tomé ley en mis propias manos sin derecho. Mi abogado joven sobrecargado intentó argumentar que actuó por preocupación legítima, pero no pudo probar peligro inmediato. Servicios sociales testificaron que estaban investigando caso pero no habían encontrado evidencia de abuso o tráfico. Cuando Ricardo Reyes subió al estrado durante juicio original, transformación fue asombrosa. Hombre que vecinos describían como bebedor violento, que compañeros de trabajo decían era agresivo y poco confiable, que registros policiales mostraban con múltiples arrestos por peleas en bares, se presentó como padre devastado, vestía traje barato pero limpio, cabello peinado con gel, había afeitado, y cuando fiscal le preguntó sobre desaparición de Mateo, Ricardo lloró, lágrimas reales corriendo por mejillas, voz quebrándose. Mi hijo, sollozó en estrado, mi único hijo, lo único que me quedaba de mi Patricia, y esta mujer me lo quitó. 6 meses sin saber si estaba vivo o muerto. 6 meses de agonía. ¿Cómo pudo hacerme esto? Le confié mi hijo cada día en su salón, y ella me traicionó de peor forma imaginable. Era un padre afligido. Ana María estaba acusada de confesar que había secuestrado a su hijo. El fiscal no presentó los hechos que ocurrieron 2 semanas después de la detención de Ana María en su contexto. No mencionó que Ricardo había intentado vender a Mateo, precisamente lo que Ana María temía. Esta información llegó tarde, después de que se dictara la sentencia, y técnicamente era un caso aparte. Ricardo declaró, lloró de forma convincente, y contribuyó directamente a que Ana María fuera condenada a 12 años de prisión. Dijo que me había confiado a su hijo, que lo quería, que su búsqueda había sido una tortura. Cuando me enteré de la decisión, no me sorprendió en absoluto, me rendí, porque desde que adopté a Mateo sabía que esto podía pasar, y lo volvería a hacer. ¿Sabe qué fue lo peor, doctor? No fue veredicto, fue que después de que me arrestaron, después de todo el drama, ¿saben qué pasó con Mateo? Lo devolvieron a Ricardo. Durante 2 semanas, 2 semanas en que el sistema lentamente procesó papeles, hizo evaluaciones,
siguió protocolo, y en esas 2 semanas, Ricardo intentó cumplir su plan original. Vendió a Mateo, a hombre del red criminal que explotaba niños, pero esta vez tuvo suerte que no dependió de mi policía. Finalmente, prestando atención, había puesto vigilancia en Ricardo. Lo atraparon en el acto. Ricardo fue arrestado. La red criminal fue desmantelada. Salvaron a otros 5 niños. Fue puesto en cuidado de crianza. Y yo estaba en celda sin poder verlo, sin poder saber si estaba bien. Esa fue verdadera tortura, no prisión, sino saber que Mateo estaba ahí afuera, probablemente asustado, probablemente sintiéndose abandonado, y no poder hacer nada. Durante meses había escuchado, tomado notas, archivado documentos. Esa tarde, al cerrar el expediente, me di cuenta de algo incómodo. Ya no me alcanzaba con escuchar. Era enero. Aire frío penetraba incluso prisión bien cerrada. Había pasado Navidad investigando, contactando personas, construyendo caso. Hasta ese momento siempre había entrado a la prisión como psicóloga. Esa vez, no estaba tan segura de en qué papel estaba entrando. Salí de esa sesión con Ana María sintiéndome físicamente enferma, no por lo que ella había hecho, sino por lo que el sistema no había hecho, por lo cerca que Mateo había estado de desaparecer para siempre, por el hecho de que Ana María estaba cumpliendo 12 años por salvar vida de niño mientras Ricardo había casi salido libre hasta que intentó entregar a Mateo segunda vez. Esa noche llamé a detective Luis, mismo que me había ayudado en casos anteriores. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Ricardo Reyes y el caso de Mateo. Necesito saber exactamente qué pasó después de que arrestaron a Ana María. Luis trabajó rápido. 3 días después tenía archivo completo. Lo que encontré confirmó mis peores sospechas, y también me dio esperanza. Ricardo Reyes había sido arrestado 2 semanas después de Ana María, atrapado en el estacionamiento de centro comercial intercambiando a Mateo por sobre con 50.000 euros. La operación policial había sido resultado de vigilancia, que finalmente habían puesto después de que caso ganó atención mediática. Ricardo fue sentenciado a 25 años por tráfico de menores, intento de venta de niño, abuso infantil, múltiples cargos. La red de tráfico fue desmantelado. 5 niños más fueron recuperados, pero esa información nunca fue presentada en juicio de Ana María, porque su sentencia había sido dictada antes de arresto de Ricardo. Leer eso me dio rabia, no porque no lo supiera, sino porque confirmaba que Ana María había tenido razón demasiado pronto. Esto es reversible, le dije a Mariana Torres cuando le mostré archivo. Ana María actuó para prevenir exactamente lo que eventualmente pasó. El hecho de que Ricardo fue arrestado 2 semanas después prueba que peligro era real, inmediato, y que el sistema no estaba actuando lo suficientemente rápido. Mariana revisó documentos con ojo legal experto. Tienes razón, esto cambia todo. Podemos presentar moción para nuevo juicio basada en evidencia que no estaba disponible en juicio original. Con arresto de Ricardo y confirmación de red de trata de menores, podemos probar que temores de Ana María eran fundados. Pero había otra pieza crucial que necesitábamos. Testimonio de Mateo mismo. El niño ahora tenía 11 años. Estaba en cuidado de crianza con familia que, según reportes, lo trataba bien, pero estaría dispuesto a testificar, y podía legalmente hacerlo. Mariana investigó. Puede testificar si familia de crianza y él están de acuerdo. Voy a solicitar permiso. 2 semanas después, Mariana y yo fuimos a casa de familia de crianza. Era casa pequeña en suburbios, jardín bien cuidado, bicicleta en entrada. Familia García, esposos en sus 40 sin hijos biológicos, experimentados en cuidado de crianza. Mateo nos recibió en sala. Había crecido en año desde arresto de Ana María, más alto, menos delgado, pero todavía con esos ojos oscuros enormes que veían todo. Hola Mateo, dije suavemente, soy Elena Soto, soy psicóloga y amiga de maestra Ana. Ella me ha contado mucho sobre ti. Mateo se sentó en el borde del sofá. ¿Cómo está ella? Está bien físicamente, pero extraña mucho verte. Lágrimas inmediatas en sus ojos. Yo también la extraño. Todos los días. Señora García dice que maestra Ana está en prisión por mucho tiempo. ¿Es verdad? 12 años. Dije, pero estamos trabajando para reducir esa sentencia, y necesitamos tu ayuda. Le expliqué, en términos que niño de 11 podía entender,
¿Qué significaría testificar? Que tendría que pararse frente a juez y contar verdad sobre su padre, sobre tráfico, sobre 6 meses con Ana María. ¿La ayudará? Preguntó. Sí, podría ayudarla mucho. Mateo se quedó callado unos segundos, miró al suelo, después levantó la vista. Si sirve para que ella salga, entonces sí, yo quiero ayudarla. Pasamos siguientes 4 meses construyendo caso. Mariana obtuvo transcripciones completas de juicio de Ricardo, reportes policiales de red de trata de menores, testimonios de otros niños rescatados. Consiguió declaraciones de maestros que confirmaron preocupaciones de Ana María sobre Mateo. Encontró registros de llamadas múltiples de Ana María a servicios sociales, probando que había intentado hacer las cosas correctamente antes de actuar. Y más crucialmente, obtuvo expediente completo de servicios sociales sobre caso de Mateo. Ese expediente fue revelación. Mostraba que Ana María había reportado preocupaciones primera vez en mayo, casi año antes de tomar a Mateo. Mostraba llamadas subsecuentes, cada una documentada pero con misma respuesta. En investigación mostraba que visita domiciliaria había sido programada pero pospuesta 3 veces por falta de personal. Última entrada antes de que Mateo desapareciera decía, visita reprogramada para 20 de marzo. Mateo había desaparecido 15 de marzo, 5 días antes de que Sistema finalmente actuara. Presentamos moción para nuevo juicio. La jueza asignada fue la jueza Carmen Reyes, la misma que había llevado otro caso mío. Programó audiencia para evaluar si evidencia nueva justificaba reconsideración. Sala estaba llena día de audiencia. Periodistas habían seguido historia. Algunos titulares hablaban de secuestro, otros de heroísmo. Nadie parecía ponerse de acuerdo. Opinión pública estaba dividida. Algunos decían que Ana María había cruzado línea imperdonable. Otros decían que Sistema había fallado primero. Ana María fue traída con uniforme de prisión pero sin esposas, pequeña señal de respeto. Cuando vio sala llena sus ojos se llenaron de lágrimas. Toda esta gente, murmuró, están aquí porque tu historia importa, le respondió Mariana. Jueza Reyes entró. Todos nos pusimos de pie. Revisó documentos frente a ella. He leído moción presentada por defensa. He revisado evidencia nueva. Y he solicitado presencia de testigo especial. Mateo Reyes, ¿está presente? Porque a veces, los maestros son la última barrera entre un niño y el peligro. Y algunos sacrifican su libertad para hacerlo. Mateo entró con señora García. Llevaba camisa blanca, pantalones oscuros, cabello peinado cuidadosamente. Pero cuando vio a Ana María toda compostura se rompió. Maestra Ana, gritó, corrió hacia ella. Guardias no lo detuvieron. Se abrazaron, ambos llorando. Te extrañé tanto, sollozó Mateo. Yo también, mi niño, yo también. Jueza Reyes dejó un momento transcurrir antes de hablar. Señor Reyes, entiendo que esto es difícil, pero necesito hacerle algunas preguntas. Cuando Mateo subió al estrado, sala entera quedó en silencio absoluto. Llevaba camisa blanca que señora García le había planchado cuidadosamente, pantalones oscuros, cabello peinado hacia un lado, pero cuando empezó a hablar, su voz tembló solo unos segundos. Luego se afirmó. Mateo no solo sobrevivió, también se convirtió en la prueba viva de lo que Ana María había evitado. Mateo testificó durante 40 minutos que se sintieron como eternidad y un parpadeo simultáneamente. Habló de moretones, de hambre, de miedo, de hombre extraño que lo había medido como si fuera objeto en venta, de noche en que supo que su padre lo vendería. Y después habló de maestra Ana, de cómo lo había protegido cuando nadie más escuchaba, de 6 meses más felices de su vida, de sentirse seguro por primera vez desde que su madre murió. No fue un secuestro, dijo con voz clara que resonó en la sala silenciosa, y si no lo hubiera hecho, hoy no estaría aquí, estaría muerto, desaparecido o algo peor. Por favor no lo castiguen por quererme. Cuando terminó de hablar, no quedaba nadie en la sala que no estuviera llorando. Incluso el fiscal se secaba las lágrimas a escondidas. Con voz clara, contó todo, moretones de su padre, hombre extraño que lo había evaluado, miedo que sintió cuando su padre dijo que lo iba a entregar, cómo maestra Ana lo había protegido, 6 meses en su apartamento donde por primera vez en años, se había sentido seguro. No fue secuestro, dijo Mateo con voz firme, fue rescate, ella me salvó. Y si no hubiera hecho eso yo no estaría aquí, estaría muerto o peor.
Peor, preguntó jueza Reyes suavemente. Los otros niños que rescataron del ring, explicó Mateo. Leí sobre ellos, lo que les hicieron. Eso me habría pasado a mí si maestra Ana no me hubiera escondido. Después testimonió detective que había manejado caso de Ricardo. Confirmó la cronología. Ana María reportó preocupaciones año antes. Múltiples llamadas a servicios sociales. Todo documentado. ¿Y actuó servicios sociales? Preguntó Mariana. No con urgencia suficiente, admitió detective. En retrospectiva señales estaban ahí, pero seguimos protocolo, y protocolo no fue suficientemente rápido. Mariana llamó a un experto en redes criminales y explotación de menores, testificó sobre señales de advertencia, sobre cuán rápido niños pueden desaparecer una vez proceso de venta comienza. En opinión profesional, basándose en evidencia presentada, Mateo Reyes estaba en peligro inmediato. Absolutamente. Padre había hecho contacto con integrante de una red criminal. Niño había sido evaluado. Precio había sido acordado. Era cuestión de días, tal vez horas, antes de transferencia. Y servicios sociales estaban siguiendo protocolo estándar. Pero protocolo estándar está diseñado para casos de abuso doméstico, no para tráfico inminente. No se movieron lo suficientemente rápido. Finalmente, Ana María testificó, contó su historia con calma, sin dramatismo, solo hechos, las llamadas ignoradas, las promesas rotas, el momento cuando tuvo que elegir entre seguir esperando o actuar. No tomé decisión a la ligera, dijo, supe consecuencia, pero también supe que si no actuaba, Mateo desaparecería, y prefería pasar resto de mi vida en prisión sabiendo que lo salvé, que pasar resto de mi vida libre sabiendo que no hice nada cuando pude. Mariana hizo argumentos finales. Su señoría Ana María Herrera cometió acto técnicamente ilegal, eso no está en disputa, pero lo hizo después de agotar todas las vías legales, después de múltiples intentos de trabajar con sistema, y lo hizo para prevenir crimen que efectivamente habría ocurrido si ella no hubiera intervenido. El hecho de que Ricardo Reyes fue arrestado 2 semanas después por exactamente lo que ella tenía prueba que su evaluación de peligro era correcta. Además, aunque acciones de señora Herrera fueron técnicamente secuestro, no causaron daño. Al contrario, durante 6 meses que Mateo estuvo con ella, prosperó, continuó educación, fue bien alimentado, cuidado, amado, no fue traumatizado, fue protegido, y cuando fue encontrado, no estaba en peligro de ella, estaba en peligro de ser devuelto a hombre que literalmente estaba intentando venderlo. Pido que Corte considere contexto completo, que considere qué sistema falló primero, que señora Herrera llenó vacío qué sistema dejó, y que mientras técnicamente violó ley, lo hizo con intención más pura, salvar niño. Pido reducción de sentencia que refleje realidad de sus acciones, no solo letra de ley. Fiscal argumentó contra, pero débilmente. Incluso él parecía reconocer que caso era extraordinario. Jueza Reyes deliberó en silencio, revisando documentos. Finalmente habló. Este caso presenta dilema moral y legal profundo. Por un lado, no podemos permitir que individuos tomen niños, sin importar razones. Eso crea precedente peligroso. Por otro lado, no podemos ignorar que el sistema diseñado para proteger niños falló dramáticamente aquí. He revisado la cronología cuidadosamente. Señora Herrera reportó preocupaciones primera vez mayo año anterior. Servicios sociales reconocen recibir reporte pero no actuaron con urgencia. Múltiples llamadas subsecuentes fueron documentadas, pero acción fue pospuesta repetidamente. Visita domiciliaria programada 3 veces, cancelada 3 veces, y cuando finalmente fue programada definitivamente, era 5 días después de que Mateo desapareciera bajo cuidado de señora Herrera. Mientras tanto, evidencia ahora muestra claramente que Ricardo Reyes estaba activamente planeando vender a su hijo. No era escenario hipotético, era plan real con euros real. Y señora Herrera, después de agotar opciones legales, tomó decisión desesperada. ¿Fue legal? No. Esa es pregunta más complicada. Considerando todo, intenciones de señora Herrera, fracaso de sistema en actuar, confirmación de peligro real, testimonio de Mateo, hecho de que niño prosperó bajo su cuidado,
Estoy reduciendo sentencia de 12 años a 4 años con posibilidad de libertad condicional después de 3 años. Dado que señora Herrera ya ha cumplido 18 meses, será elegible para libertad condicional en 18 meses más. La sala explotó en reacción mixta. Algunos aplaudieron. Otros protestaron. Ana María se derrumbó en lágrimas. Mateo gritó, sí, y saltó de su asiento. Jueza golpeó mazo. Además, estoy ordenando revisión completa de protocolos de servicios sociales en este distrito. Lo que le pasó a Mateo Reyes no debería pasarle a ningún niño. Sistema debe cambiar. 18 meses después, en primavera, Ana María Herrera caminó fuera de prisión. Tenía 56 años. Había perdido 3 años de su vida, su carrera, su reputación. Pero cuando salió a luz del sol, primera persona que vio fue Mateo, ahora 12 años, esperándola con familia García. Maestra Ana, corrió hacia ella. Se abrazaron por largo tiempo. Te lo dije, dijo Mateo entre lágrimas. Te dije que te salvaría. Lo hiciste, mi niño, lo hiciste. Ana María no pudo recuperar su posición como maestra inmediatamente. Su licencia había sido suspendida, pero trabajó como tutora privada, ayudando niños con dificultad, y trabajó con Mariana y conmigo en reforma de protección infantil. Su historia se convirtió en caso de estudio. Efecto Herrera llamaron al fenómeno cuando sistema se movía demasiado lentamente para proteger niño en peligro inmediato. No cambió todo de golpe. Los sistemas nunca cambian así, pero algo empezó a moverse. 2 años después de su liberación, visité a Ana María y Mateo. La familia García había permitido que Ana María fuera la mentora oficial de Mateo. Se veían 2 veces por semana, leían juntos, trabajaban juntos, simplemente estaban juntos. ¿Alguna vez te arrepientes?, le pregunté a Ana María. ¿De haberlo escondido? Nunca, respondió sin dudar. Perdí 3 años, pero salvé vida. Ese es intercambio que haría 1000 veces. Mateo, ahora 14, agregó, voy a ser abogado, como Mariana, para ayudar a otros niños, para que ningún niño tenga que pasar por lo que yo pasé, y para que ninguna maestra tenga que ir a prisión por hacer lo correcto. Me llamo Elena Soto, tengo 54 años. Y la historia de Ana María Herrera me enseñó algo fundamental. Con el tiempo entendí algo que antes no veía con tanta claridad. Hay decisiones que no nacen del deseo de desafiar la ley, sino del miedo de llegar tarde. Ana María sabía que lo que hacía tendría consecuencias. También sabía que si no hacía nada, Mateo podía desaparecer para siempre. Nunca fue una historia con final perfecto. Ana María perdió años de su vida. Cargará siempre con una condena y con miradas que no conocen toda la verdad. Pero Mateo está vivo, está creciendo, está a salvo, y para ella, eso siempre pesó más que cualquier sentencia, porque Ana María no debería haber tenido que elegir entre ley y vida de niño. Los protocolos deberían haber sido más rápidos, y se debería haber prestado atención a las voces de los profesores que vieron el peligro. Suscríbete al canal para escuchar las historias de mujeres abandonadas por el sistema, pero que se niegan a abandonar a sus seres queridos. Cada semana, historias de valentía, sacrificio y amor sin límites. Salí del juzgado con el eco de esas palabras pegado a la piel. Elegir entre la ley y la vida de un niño. Afuera Madrid seguía con su rutina. Gente apurada, cafés humeantes, semáforos cambiando de color como si nada hubiera pasado. Y sin embargo yo caminaba como si llevara algo pesado en el pecho, algo que no podía dejar en la mesa de la sala. Durante años me había repetido que mi función era escuchar, acompañar, sostener, no intervenir, no arreglar, no confundir mi compasión con el impulso de salvar. En prisión esa frontera es sagrada. Si la cruzas, te rompes tú y rompes a otros. Pero con Ana María la frontera había empezado a borrarse desde el primer día, y ahora lo veía con claridad incómoda. Al llegar a casa encendí la luz del salón, y me quedé de pie, sin quitarme el abrigo. En la mesa estaba mi cuaderno de notas, el mismo que llevaba años llenando con frases ajenas, confesiones, silencios, mentiras. Lo abrí por la página del caso y vi mi letra, postura de maestra, ojos que leen antes de que hables. Más abajo, Mateo, miedo absoluto, pero confía. Cerré el cuaderno con fuerza, como si así pudiera cerrar también la sensación de que algo seguía mal, incluso después de la reducción de la condena. Esa noche no dormí. Me despertaba con el ruido imaginario de una puerta metálica, con el sonido de unos pasos que se acercaban al cuarto donde Mateo se escondía.
Pensaba en él a los 11, a los 12, a los 14. Pensaba en los otros 5 niños rescatados de esa red, nombres que no conocía pero que existían, que respiraban, que alguien intentó convertir en mercancía. Y pensaba también en cuántos no se rescatan, en cuántos expedientes se pierden en la vida. A la mañana siguiente volví a la prisión. No era martes ni jueves, y eso ya era una anomalía. En el control de entrada la oficial Ramírez levantó la mirada sorprendida. Doctora, hoy no le toca. Lo sé, dije, necesito hablar con la dirección. 5 minutos. Ramírez me observó un segundo como calculando si debía preguntar más. Al final asintió y llamó por el interfono. Mientras esperaba, miré el pasillo. Misma pintura verde, mismo olor a desinfectante, misma humedad pegándose a los pulmones. Lo que había cambiado era yo. La directora del módulo de terapia, la señora Vidal, me recibió con su amabilidad de oficina y su cansancio de años. Elena, ¿todo bien? Depende de lo que signifique bien aquí, respondí sin buscar ironía. Quiero proponer un protocolo interno, algo sencillo. Cuando una interna llegue con un expediente que involucre a menores y haya indicios de riesgo inminente, que no quede solo en se reportó, que haya un canal de urgencia real. Vidal suspiró. No se sorprendió, solo pareció más vieja. Eso no lo decide esta prisión. Lo sé, pero alguien tiene que empezar a escribirlo. Si no, seguirá siendo siempre no es competencia de nadie. Hubo un silencio largo. Al final, Vidal se inclinó hacia adelante. Te van a decir que te estás metiendo donde no te llaman. Llevo años metiéndome donde no me llaman. Solo que antes le ponía otro nombre. Trabajo. Vidal dejó escapar una risa breve sin alegría. Déjame pensarlo. Y Elena, ten cuidado. Hay gente a la que le conviene que nada cambie. Salí de su despacho con esa frase repitiéndose en mi cabeza. Hay gente a la que le conviene. En el camino de vuelta a casa me di cuenta de que en el caso de Mateo, la gente que le convenía no era un monstruo con cara clara, era algo mucho más cotidiano. El cansancio, la falta de personal, el miedo a equivocarse, la burocracia que convierte la urgencia en calendario. Esa misma semana vi a Mariana Torres. Nos sentamos en un bar pequeño de esos con mesas pegadas y ruido de cucharilla. Mariana llegó con su carpeta bajo el brazo, como si incluso el café fuera una audiencia. ¿Sabes qué es lo peor?, me dijo sin preámbulo. Que en unos meses nadie se acordará. Habrá otro caso, otro titular, y los de arriba respirarán aliviados porque pasó. Yo no quiero que pase, contesté. Mariana me miró con una mezcla rara de admiración y advertencia. Entonces vas a necesitar aliados. Y paciencia, mucha. Hablamos 2 horas. De leyes, de plazos, de cómo se podría abrir una revisión de procedimientos a nivel municipal. Yo escuchaba, tomaba notas, pero por dentro seguía viendo a Ana María en la sala 7, con las manos manchadas de rotulador, diciendo lo volvería a hacer. No era una frase heroica, era la frase de alguien que ya había hecho las paces con el castigo, pero no con la idea de dejar a un niño solo. Pasaron los meses, Ana María seguía dentro, pero ya no era la maestra secuestradora de los titulares. Poco a poco se convirtió en un nombre menos útil para la polémica. A mí me llamaban de vez en cuando para entrevistas. Rechacé casi todas. Aprendí que los medios no querían matices, querían villanos y salvadores. Y la vida, cuando se parece de verdad, rara vez ofrece eso con claridad. Un martes, Ramírez me alcanzó en el pasillo antes de entrar a la sala. Doctora, le llegó una carta. Me la entregó como quien pasa algo frágil. Era un sobre blanco, escrito con letra infantil pero firme. No llevaba remitente, solo mi nombre, y Prisión Federal de Mujeres en Obra 3, como si fuera una dirección normal. Esperé a estar sola en la sala 7 para abrirla. Adentro había una hoja doblada en 4 y un dibujo. El dibujo mostraba una mesa con libros, una mujer con moño bajo y un niño alto, ya no tan pequeño. Abajo una frase: gracias por no olvidarte. La carta era de Mateo, no de un abogado, ni de la familia García. De él, doctora Elena. No sé escribir cartas bonitas. La señora García me dice que lo importante es decir la verdad. Yo quería decirle que pienso en usted y en maestra Ana. En la escuela nos enseñan que los adultos siempre saben qué hacer. Pero yo aprendí que a veces no saben. Usted sí quiso saber. Eso me dio tranquilidad. Ahora estoy bien.
Tengo cuarto propio. Duermo sin pesadillas casi siempre. A veces sueño con mi mamá. En esos sueños ella está en una cocina y huele a pan, y yo me siento seguro. La señora García me dijo que eso es bueno. Yo estudio mucho, me gusta historia y ciencias. También estoy aprendiendo ajedrez mejor porque quiero ganarle a maestra Ana cuando salga. Dígale que no se rinda. Yo no me rendí. Gracias por escucharla, Mateo. Me quedé con la carta en la mano un buen rato. No lloré. No podía. Había aprendido a guardar las lágrimas para momentos en los que no me estorbaran. Pero sentía algo que se parecía a un hilo tensándose dentro de mí. Una obligación silenciosa. Si un niño que había vivido eso podía escribir, yo no me rendí, yo tampoco tenía derecho a rendirme. Ese día, cuando Ana María entró, notó enseguida que algo me pasaba. ¿Qué sucede?, preguntó. Le puse la carta sobre la mesa sin decir nada. Ella la leyó despacio, moviendo los labios como cuando las maestras leen para un grupo. Al llegar al final se llevó la mano a la boca, no por sorpresa, sino por una emoción que parecía demasiado grande para un cuerpo tan pequeño. Está vivo, susurró. Está bien, y se acuerda de ti, corregí con suavidad. Ana María cerró los ojos, respiró hondo y por primera vez en meses la vi sonreír sin culpa. Una sonrisa mínima, frágil pero real. Entonces valió la pena, dijo. Todo. Nos quedamos en silencio. Afuera se escuchaban pasos, una risa lejana, el zumbido constante de la luz fluorescente. Dentro, por un momento la sala 7 dejó de sentirse como prisión, y se pareció a una clase en la que alguien, al fin, aprendía que el amor también puede ser un argumento. Al terminar la sesión, cuando Ramírez abrió la puerta, Ana María se levantó y antes de salir me miró. Doctora, si algún día usted tiene que elegir como yo elegí, elija al niño, aunque le cueste. No respondí, no porque no quisiera, sino porque entendí que esa elección no era un evento único, era una suma de decisiones pequeñas. Llamar una vez más, insistir, escribir una nota, no mirar hacia otro lado, y yo ya estaba eligiendo. Esa noche volví a casa y abrí mi cuaderno. En la última página escribí, con letra grande, que no llegue tarde, y debajo, como si fuera un recordatorio personal más que una frase bonita, a veces escuchar no es suficiente. Escuchar para actuar cuando haga falta. Las semanas siguientes empecé a moverme con una constancia que sorprendía incluso a quienes me conocían. Preparé un informe breve, sin adjetivos, con fechas y fallos concretos, llamadas registradas, visitas pospuestas, respuestas estandarizadas. Lo envié a la Oficina Regional de Protección Infantil, a la Defensoría del Menor y a 2 diputadas que Mariana conocía. La mayoría no contestó, pero una de ellas, una mujer llamada Lucía Benítez, pidió reunirse. Nos vimos en un despacho frío con cuadros institucionales. Lucía escuchó sin interrumpir. Cuando terminé apoyó los codos en la mesa. Esto no es un caso, dijo. Es un patrón. Un año después, en una visita supervisada, vi a Mateo en un parque. Corría detrás de una pelota con otros niños y se reía. Esa risa tan simple me hizo pensar, esto es lo que se salva cuando alguien se atreve a incomodar al sistema. Antes de irme, Mateo se giró como si hubiera sentido mi mirada. Levantó la mano y saludó. Yo le devolví el gesto y me fui. Al volver a casa entendí algo que no aparece en los expedientes. No hay victoria completa, solo pequeñas reparaciones, y aún así, vale la pena intentarlo. La próxima vez que vi a Ana María le conté lo de la reunión y lo del parque. No le dije todo va a salir bien, solo la verdad, que Mateo estaba creciendo, que alguien en un despacho había escrito su nombre en una agenda, que su historia ya no era solo un archivo. Ella asintió despacio, como si guardara esas palabras para los días difíciles. Cuando se apagó la luz en el pasillo y la puerta volvió a sonar, me quedé en la sala vacía. Pensé que a veces la justicia no llega como un golpe de mazo, llega como una mano levantada en un parque.